Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título El descanso de Jesús y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 2, versículo 23, hasta concluir el capítulo número 2. Y también estará basado en el Evangelio de Marcos capítulo 3, los primeros 6 versículos. Te invitamos para que te quedes con nosotros y seamos alimentados de la palabra de nuestro Dios y que a través de su misericordia y el poder de su Espíritu Santo nos prepare para estar sensibles a su voluntad. Por supuesto que rogamos a nuestro Dios que su bendición sea sobre todo su pueblo, sobre toda su creación, por supuesto, y que nos ayude a que sane nuestra tierra. Aquellas personas que tienen alguna preocupación o necesidad, por supuesto, todas son eh, importantes para cada quien. Les invito de corazón a que juntos estudiemos este pasaje particularmente que habla acerca del descanso, del verdadero descanso, el que es de parte de Jesucristo. Quédate con nosotros, vamos a estudiar la hermosa palabra de Dios. Marcos 2, del versículo 23 al 3, versículo 6. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el problema de la religión. Y estará basado en Marcos capítulo 2, los versículos 23 y 24. El pasaje es un pasaje que creo que es conocido, es un pasaje muy interesante, donde como lo acabamos de leer y escuchar, el Señor Jesucristo atraviesa junto con sus discípulos por un, eh, por un sembradío y ellos, los discípulos, toman un poco de las espigas a su paso. Y viene una crítica de parte de la religión, de la gente que está al frente de la religión. Ojo, no estoy diciendo en ningún momento, ni es una falta de respeto a ninguna religión. Esta es una situación en la que se puede llegar a extraviar uno aún dentro de la religión que sea. No estoy refiriéndome a una en particular. Quisiera, para generar un contexto de lo que estoy hablando, que debemos recordar que por supuesto que es importante la obra del Señor, pero es muchísimo más importante el Señor de la obra. Ahora trato de explicar.
Cuando los dirigentes religiosos observan esta conducta de parte de los discípulos de Jesús, empiezan a tener estos pensamientos referentes a cómo es posible que ellos falten a lo que tiene que ver con el día de reposo, el día de descanso, ¿no? Entendemos que el propio Señor Jesucristo les hace una observación, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, refiriéndose que en aquella ocasión que el rey David eh, incluso tomó parte del alimento que estaba y lo dio a las personas que estaban con él. Lo que menciona aquí el Evangelio es que el Señor Jesucristo les da un argumento para que ellos pudieran entender. No obstante, lo que ellos no pueden entender es que ellos simplemente ven una transgresión a una, a, a una aplicación de el día de reposo, ¿no? Es decir, ellos, según por interpretación de los religiosos, están haciendo una falta, ¿no? Una falta grave. Pero de corazón le suplico a nuestro Dios que por medio de este estudio, pero realmente del poder de la palabra de Dios, pudiera abrir una ventana en nuestro corazón y en nuestra mente para poder asomarnos a ver que no debemos extraviarnos. El día de reposo, el día de descanso, tiene una finalidad. Pero por encima de todo, lo que Jesús nos está diciendo es que perdemos de vista cuál es el verdadero propósito cuando en lugar de identificar a Jesucristo como el Señor del reposo, como el Señor del descanso, nos quedamos extraviados en las formas. La religión, cualquiera que sea, tiene un común denominador, o la gran mayoría, respecto a lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer para alcanzar, tú tienes que hacer para lograr. Y hay una naturaleza humana cuando te mencionan, en la Biblia menciona claramente cuando la gente de manera natural se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Esa es nuestra mentalidad. Y la respuesta es contundente, es creer en Jesucristo. En este caso particular al que estamos haciendo referencia, podemos ver que la religión se termina quedando en las formas, pero olvida cuál es el verdadero fondo. El fondo o el fundamento precisamente de la propia religión debe ser Jesucristo. Debe ser la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Padre Celestial, eh, al enviar a Jesucristo a dar su vida por nosotros. El problema entonces de la religión es precisamente que corremos el grave riesgo de perder, si no tenemos bien fundamentado cuál es la base, que debe ser precisamente eh, la propia obra del Señor, podemos llegar a ser y extraviarnos y perder la alegría de la fe. Podemos perder nuestra libertad, que es precisamente en Jesucristo, y podemos incluso perder lo más grave, el descanso de Dios y convertirnos nosotros en unos ser esclavos de la religión y no estar libres en Jesucristo. Pero estos puntos los vamos a explicar un poquito más adelante. Y vamos al punto número 2, que es denominado el Señor del descanso. Y estará basado en Marcos capítulo 2, versículos del 25 al 28. Lo que podemos observar aquí, en esta porción de la escritura que acabamos de leer y escuchar, es que los propios dirigentes religiosos en este pasaje, hace mucho tiempo, pero también se presta para lo que vivimos hoy en día, estos dirigentes religiosos terminan manipulando el sentimiento de culpa de las personas que intentan precisamente
llevar a la práctica todas las reglas y todas las situaciones que los propios dirigentes les imponen. Ojo, no estamos diciendo ni estamos en contra de los 10 mandamientos, ni estamos en contra de todo lo que proviene de parte de la propia escritura. Por supuesto que eso es correcto. Pero aquí de lo que está hablando acerca del descanso es, para decirlo muy sencillo y para entenderlo, el propio Señor Jesucristo dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Es Él el descanso. De lo que está hablando es que no perdamos de vista la razón que Él es el porqué de tener este tiempo de descanso, que Él es incluso la fuente del descanso. Por eso, aunque es una representación gráfica, el tiempo del que está haciendo referencia con el sábado, eh, es Él, el Señor Jesucristo, la fuente del descanso para todos nosotros. Él es el cumplimiento de las reglas, Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él cumplió con todo. Esa es precisamente la fuente del descanso de nosotros. No significa que tengamos entonces nosotros vidas deliberadamente que ofendan o pecaminosas para que la gracia abunde, como es la pregunta que la Biblia hace. Entonces, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces nosotros lo que entendemos es que nuestro descanso está fundamentado en la obra que hizo Jesucristo, porque el Evangelio es esto, es la buena noticia de salvación, es decir, que todo está cumplido, es decir, que Cristo lo cumplió y por supuesto que todo está hecho para su gloria y su honra. Este es el punto número 2. Y vamos al punto número 3, que es denominado ¿cómo puedo tener el descanso de Jesús? Y estará basado en Marcos capítulo 3, los primeros 6 versículos. Como lo dice la palabra del Señor, y aquí hace un ejemplo acerca de cómo otro grupo de personas religiosas pues vuelven a estar al acecho para ver en qué momento Jesús comete alguna falta a la ley, ¿verdad? Aquí entendemos que sucede un fenómeno que al ver lo que está sucediendo y la situación básica que está aquí en juego es el día de descanso, y ya hemos dicho entonces que Jesús es el Señor del descanso. Aquí habla acerca que los fariseos se unieron a los herodianos para ir en contra de Jesús y para buscar matarle. ¿Y quiénes eran los fariseos? Bueno, eran aquellos que representaban todos los valores morales, las tradiciones de aquel tiempo, ¿verdad? Igual que hoy en día. Y los herodianos eran los que representaban los valores culturales, progresistas, la modernidad en esos días, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante porque eh, ¿por qué es que aquellos que eran morales y eran tradicionales incluso se unen con aquellos que tenían esta situación que eran de cuestiones culturales y progresistas? ¿Y por qué no encaja? Porque el Evangelio no encaja en eso, porque el Evangelio no es eso. El Evangelio es una noticia, una buena noticia, es la gran noticia de salvación en Jesucristo y trata acerca de la muerte y la resurrección de Jesús y trata acerca de su obra redentora. Por eso es que nosotros entendemos que en la cruz del Calvario el Señor dijo, consumado es. Y en una porción también de la Escritura, cuando Él inclina su cabeza y entrega el Espíritu también, es decir, ¿qué significa esto? Bueno, pues que todo se ha cumplido y todo se cumplió en la cruz del Calvario, pagando Jesucristo la deuda que la humanidad tenía con el Padre Celestial y quienes ninguno de nosotros fuimos jamás capaces de poder pagar porque
pecamos constantemente. Jesucristo, quien fue y es perfecto, Él se entregó, fue a la muerte y muerte de cruz para cumplir con este mandato del Padre Celestial. Y el descanso que ofrece Jesús y cómo es que lo podemos tener es creyendo en que la obra redentora o de reconciliación ya fue hecha y fue hecha por Jesucristo, quien merece toda gloria y toda honra. Nosotros por nuestras fuerzas nos esmeramos, intentamos, nos desgastamos, incluso nos frustramos y no podríamos alcanzar la plenitud de gozo que solo puede venir de parte del Señor Dios Todopoderoso. Es una invitación amorosa de parte de Dios para que nosotros podamos tener descanso en Jesús a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú y yo tenemos cosas que nos afligen, si tú y yo tenemos preocupaciones e intentamos resolverlas por nuestras propias fuerzas y nuestras propias obras, entonces solo nos vamos a desgastar. Te invito, y esta invitación es también para mí, para que antes de desgastarnos en cualquier otra cosa, busquemos el descanso que viene de parte de Jesucristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Que su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu familia, y que tus necesidades sean cubiertas, que las mías y las de mi casa también. Y la necesidad más grande que tenemos hoy en día y eternamente será estar reconciliados con el Padre Celestial a través de la obra de Jesucristo. Que pases un excelente día, platica en tu casa, busca tu Biblia, vuelve a leer el pasaje y platica de este pasaje con tus seres queridos. El descanso está en Jesucristo.